por la noche, mi amiga Katia me llamó, y sabiendo que los chicos irían al día siguiente a visitar a sus parientes en el pueblo, me pidió que llevara a su madre, que estaba de visita. Al día siguiente, Nadezhda Petrovna, una mujer de unos 60 años, estaba con su hija en la entrada, vestida con un abrigo gris y una boina azul que le realzaba los ojos. Perdona que pregunte, pero mi hija dice que no le molesta. No te preocupes, estamos de camino, es un atajo y el viaje en autobús son solo 4 horas. Así es, respondió Nadezhda, quitándose la boina y arreglándose el cabello castaño cortado en un bob. Con vosotras es mucho más rápido. Después de 1 hora tomamos una ruta más corta, y tras media hora llegamos a los bosques y colinas, por un camino que serpentea a través de tierras altas, en algunos tramos cubiertas de escasa vegetación. Hace mucho que no recorría esta zona, dijo Nadezhda Petrovna, casi en un susurro, como si hablara consigo misma. Antes esta montaña, la montaña Safronquina, estaba casi completamente despojada de vegetación, y ahora los árboles han crecido, suspiró, el tiempo, como cambia todo. ¿Qué cambia, tía Nadia? Bueno, esas colinas y montañas ahora están cubiertas de maleza, esa ladera solía estar desnuda, con pequeñas piedras dispersas, como si alguien las hubiera triturado con un martillo. Recuerdo que un día me deslicé por este terraplén y me rasqué los pies y las manos. Vaya, eso suena fuerte. ¿Y qué te llevó a ir allí? Nadezhda Petrovna, sintiendo el interés de sus interlocutores, volvió a mirar hacia las montañas y comenzó a relatar su historia. Toda su vida, su familia había vivido en el pueblo. Su padre era director de la granja estatal, y su madre trabajaba como contable. Nadie era la única hija, muy amada y apreciada, recibió una buena educación y se preparaba para una vida cómoda en la ciudad. Pero todo cambió. En el 9º curso, Nadia se enamoró de Petya Samoilov, un chico 1 año mayor que ella. Él se burlaba de ella con todo tipo de historias mientras la acompañaba a casa, historias que sacaba de no se sabe dónde. Sus padres le insinuaron a Nadia que el chico provenía de una familia numerosa. ¿Qué podrían ofrecerle económicamente a su hijo mayor? Quizás por eso Nadia dudaba en aceptar los avances del chico del pueblo, si no fuera por un incidente. Las chicas, junto con algunos chicos de su escuela, solían ir a la montaña Safronkin, a unos 7 kilómetros del pueblo, aunque nadie recordaba por qué tenía ese nombre. Nadia también fue con ellos, aunque ese día era su cumpleaños. Fueron allí en bicicleta, y tras ascender un poco más. Los jóvenes avanzaban a lo largo del estrecho sendero, esforzándose por no mirar hacia abajo. De repente, alguien gritó y el sonido de piedras rodando ladera abajo se oyó claramente. Nadia fue arrastrada por la pendiente, con el miedo reflejado en sus ojos y la desesperación en su rostro mientras intentaba aferrarse con las manos a la tierra suelta. Petica corrió al rescate, deslizándose ladera abajo tras ella. Con gran esfuerzo, logró sacar a Nadia de ese abismo, pero él mismo resultó herido, sus rodillas, manos e incluso la cara ensangrentadas. Cuando finalmente Nadia estuvo fuera de peligro y él debía dar un último salto, algunas cuentas azules cayeron de su bolsillo. Con una desesperación palpable, corrió tras ellas por el terraplén, como si fueran lo más valioso de su vida. Petica, no. Gritaron al verlo correr tras las cuentas. ¿A dónde vas? Él, tras recoger unas cuantas, subió al camino. Lo primero que hizo fue asegurarse de que Nadia no tenía fracturas. Al ver la gratitud en sus ojos, abrió el puño, mostrando algunas cuentas, mientras que el resto las sacaba de su bolsillo, donde un hilo roto aún sujetaba unas pocas. Las cuentas eran simples, visiblemente baratas, pero para Petke, que provenía de una familia numerosa, ese gasto representaba un esfuerzo considerable. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Nadia, olvidando sus propias heridas. Era tu regalo, confesó él en voz baja. Quería regalarte estas cuentas, es tu cumpleaños. Entonces, se dio la vuelta y lloró, unas lágrimas silenciosas y casi imperceptibles, quizás por la frustración de que el regalo se hubiera arruinado, o por la satisfacción de que Nadia y él estuvieran a salvo. Pasó toda la semana imaginando cómo le daría las cuentas que había comprado con el dinero ahorrado de sus almuerzos escolares. Dámelas, le pidió ella. Las ensartaré y me las pondré. En silencio,
Él le extendió la mano con las pocas cuentas que le quedaban. Te compraré otras, un poco más tarde. No hace falta que compres nada, respondió Nadia. Estas cuentas son las más bonitas. Y si no tengo suficientes, me las pondré como pulsera. Porque nunca me habían hecho un regalo así en mi vida. Recogió las cuentas, las partió por la mitad, y el resto debió rodar por el empinado terraplén. A partir de ese momento, Petke comenzó a acompañarla a casa con más frecuencia, y los padres de Nadia cada vez regañaban más a su hija por su amistad con él. Antes de que Petke fuera al ejército, trabajaba en la granja estatal y Nadia estudiaba en la ciudad, solo los fines de semana. Cuando llegó el momento de su partida al ejército, Nadia tuvo que despedirse de él, pero llegó tarde al pueblo, y el autobús con los reclutas ya había partido hacia la estación de tren. Sentada en un banco, Nadia no pudo evitar echarse a llorar. Su amistad con Petke era extraña, no se prometían nada, ni siquiera se besaban. Pero los reproches de sus padres no tardaron en llegar: consigue una educación y quédate en la ciudad, ¿por qué quieres estar en el campo ordeñando vacas? Deja a Petke, es un canto rodado. Nadia empezó a llorar aún más, pensando en qué pensaría él. Reflexionaba sobre si creería que sus padres no la dejaron despedirse de él o si pensaría que ella misma no había querido ir. Sin embargo, 15 días después, recibió una carta de un remitente lejano, una unidad militar de Transbaikalia. Su corazón dio un vuelco de alegría, y sus manos temblaban al intentar abrir el sobre con cuidado. Hola, mi Avalorio, leyó Nadia, apretando la hoja contra su pecho. Ese nombre, que nunca antes le había dicho, la hacía sentirse ligera y llena de dulzura. Es una pena que no nos viéramos el día que me fui. Pero traje una fotografía de la escuela conmigo, de los dos de pie en el parque, cuando fuimos al encuentro deportivo del barrio. Al menos la miraré, me acordaré de ti y soñaré con conocerte. Nadia leyó la carta de Petke de un tirón, y luego, lentamente, comenzó a leerla una y otra vez. Durante 2 años, mantuvo correspondencia con él, aferrándose a cada palabra escrita, como si fuera un puente entre sus corazones separados por la distancia. En cada carta, Petke no solo llamaba a Nadia por su nombre, sino también a Valorio. Este apodo se convirtió en algo más que una simple palabra, se transformó en una especie de contraseña que conectaba el recuerdo de su aventura en la montaña de Safronkin con las cuentas rotas que él había intentado salvar cuando la rescató. Cuando Petke regresó del ejército, Nadia confesó a sus padres que no amaba a nadie más que a él, y que no le importaba cuántos hermanos y hermanas tenía ni cuánto dinero llevaba en el bolsillo. Los padres, aunque sabían que su futuro yerno no era más que un joven pobre, organizaron la boda, suspirando por la falta de recursos materiales. Sin embargo, a los 2 años, Petke les pagó su confianza de la misma manera en que él había sido recibido. Se convirtió en el mecánico más competente de la granja estatal, dominando toda la maquinaria con astucia, y sorprendiendo a sus superiores con su habilidad. Aunque a veces bebía con los hombres del pueblo, su carácter seguía siendo tan amable y dócil como siempre. Mi Businka, lo siento, decía Petke cuando sus excesos lo llevaban a los límites. Está bien, Petya, le respondía Nadia con cariño, ahora dormirás la mona y volverás a ser un buen padre. Con el paso de los años, Nadia tuvo 2 hijos con Petke, pero hace 3 años él partió, y ella seguía llorando su ausencia. A pesar de ello, nunca dejó de ser feliz, y cada día lo recordaba con una palabra amable. Su nieto más pequeño, incluso, se parecía tanto a él. Al llegar al pueblo, Nadezhda Petrovna lloró al ver la casa familiar. Tengo 2 hijos con Petya. Pero ya hace 3 años que se fue, tantos años los que tuvo que vivir, dijo, con la voz cargada de nostalgia. ¿Pero sigues siendo una mujer feliz, Nadezhda Petrovna? Le preguntaron. Es verdad, lo soy. He vivido con él como si tuviera a Cristo a mi lado. Y ahora no pasa un solo día sin que lo recuerde con una palabra amable. Y mi nieto más pequeño se le parece mucho. El coche se detuvo frente a la casa de Nadezhda Petrovna. Ella bajó, se desabrochó el abrigo, y su bufanda ligera se abrió, revelando unas cuentas azules bajo ella. ¿Son las mismas que te dio Petke en la montaña de Safronkin? Le preguntaron. No, son diferentes, pero también las recibió él.
Y aquellas cuentas azules siguen guardadas con cariño en mi caja. Invitó a los chicos a tomar té, pero ellos decidieron seguir su camino, mientras recordaban la historia de Nadezhda Petrovna, que les dejó una huella de luz y calor, un recuerdo de amor y esperanza que les hizo sentirse felices. A medida que los años pasaban, Nadezhda Petrovna se dio cuenta de que su vida, aunque marcada por momentos de tristeza y despedidas, había estado llena de una profunda alegría y amor. Los recuerdos de Petke nunca la abandonaron, y las cuentas azules, cuidadosamente guardadas en su caja, se convirtieron en un símbolo de su amor eterno. Nadie, con su característico amor por la vida, había encontrado una paz tranquila en su vida con sus hijos, rodeada de la calidez de su hogar. Aunque a veces el dolor de la pérdida de Petke la invadía, ella siempre encontraba consuelo al ver a sus hijos y al nieto que se parecía tanto a él. Un día, mientras miraba a su nieto correr por el jardín, con los mismos ojos brillantes de Petke, Nadezhda sintió una paz que nunca antes había experimentado. La vida le había dado tanto amor, y a pesar de las dificultades, su alma estaba satisfecha. Cuando el sol se ponía detrás de las montañas, ella sentía que Petke estaba a su lado, sonriendo, como si nada hubiera cambiado. Un otoño, cuando el aire se volvía más fresco y las hojas caían lentamente de los árboles, una carta llegó a su casa. Era de un hombre mayor, un excompañero de trabajo de Petke en la granja estatal, quien había guardado una historia especial para ella. La carta hablaba de cómo Petke, incluso en los días más difíciles, siempre había hablado con tanto amor de Nadia. Había sido un hombre lleno de esperanzas y sueños, y nunca había dejado de pensar en ella, incluso cuando el destino lo separó. En la carta, el hombre compartía una historia que había mantenido en silencio durante todos esos años. Petke había estado ahorrando para comprarle a Nadia un regalo especial, algo que él sentía que era el símbolo de su amor inquebrantable. El hombre le contó que, antes de su partida al ejército, Petke había estado buscando un collar único, una joya que representara el amor profundo que sentía por ella. Sin embargo, la guerra y las circunstancias de la vida lo separaron de sus planes. El hombre le envió a Nadezhda un pequeño paquete con un collar de cuentas, un collar similar a aquel que Petke había soñado regalarle en su juventud. Era un collar sencillo, hecho a mano, pero con una belleza que reflejaba la pureza de sus sentimientos. Al abrir el paquete, Nadezhda comenzó a llorar, pero esta vez, eran lágrimas de alegría. Las cuentas que Petke nunca pudo darle ahora estaban aquí, en sus manos, como un regalo del destino, para recordarle que el amor nunca muere. El collar, con sus cuentas azules, se convirtió en una joya preciada para Nadezhda. Ella lo usó todos los días, como un recordatorio del amor que había compartido con Petke. Los años continuaron pasando, pero Nadezhda, ahora rodeada de hijos, nietos y recuerdos felices, comprendió que, aunque la vida estaba llena de altibajos, el amor verdadero siempre encontraba su camino. Su historia con Petke era la prueba viviente de que el amor no tiene límites, ni siquiera la muerte. Un día, mientras caminaba por el mismo sendero donde Petke la había rescatado años atrás, Nadezhda sonrió, recordando aquellos días llenos de esperanza y sacrificio. Su corazón estaba lleno de paz, y sabía que Petke estaba a su lado en espíritu, protegiéndola y guiándola, como lo había hecho siempre. Y así, Nadezhda Petrovna vivió una vida plena, rodeada del amor de su familia, y con la certeza de que, aunque las cuentas azules de su juventud se habían roto, el amor que ellas representaban nunca se quebraría. La historia de Petke y Nadia, de amor incondicional, sacrificio y perseverancia, se convirtió en una leyenda en el pueblo, recordada por generaciones. Cada vez que alguien miraba las montañas de Safronkin o escuchaba el suave sonido de las olas del río cercano, pensaba en aquella historia de amor que había trascendido el tiempo y la distancia, una historia que siempre tendría un final feliz. Y en el corazón de Nadezhda, las cuentas azules brillaban como un símbolo eterno de amor y esperanza, más fuertes que nunca, como la promesa de que el amor verdadero nunca se desvanece. Si te ha gustado la historia, dale un like, compártela en las redes sociales, o deja tu opinión en los comentarios. Y, por supuesto, suscríbete al canal y no olvides hacer clic en la campana para no perderte otra historia. Hasta pronto. ¿Nos queremos?